Bienvenidos amigos a Parte Médico, su podcast en Mundo UR. Esta semana de nuevo con un capítulo sobre los temas de salud que tanto le interesan a ustedes y sobre los cuales queremos agregar contenido. Un placer estar de nuevo con ustedes. Se les saluda desde Caracas, Venezuela, y recordándoles nuestras redes @JulioCastroM, @MundoUR. Recuerden que este programa queda grabado, sale en vivo los jueves a las 8 de la noche, pero queda guindado en la plataforma de YouTube de Spotify o Apple Music y ustedes lo pueden ver a cualquier hora, en cualquier momento y donde quiera que estén para disfrute de cada uno de ustedes. También recordarles que todos los días a las 7 de la noche está el programa en 99.9 emisora de Caracas, Marisabel Párraga, donde entrevista y hace los titulares sobre lo que va ahí en cada una de la programación extensa que tiene los podcasts de Mundo UR, y por allí pueden seguir de qué van los temas, de qué se tratan y buscarlos a través de la propia plataforma de Mundo UR para que ustedes disfruten la extensa variedad de contenidos. Hoy vamos a hablar de la primera causa de consulta en el mundo. No importa que usted esté en la Antártida, no importa que esté en el trópico, no importa que esté en Europa, que esté en Estados Unidos. Las infecciones respiratorias son la primera causa de consulta a los médicos en el mundo entero. Por lo tanto, es muy importante que todos tengamos claro qué significan, cómo se tratan, qué debemos estar pendientes, y hoy vamos a hablar específicamente de estos temas. Lo primero, les traigo una laminita siempre para ubicarnos anatómicamente y qué es lo que llamamos el tracto respiratorio. Y el tracto respiratorio empieza en nuestra nariz, ¿okay? Prosigue por las vías aéreas que llamamos superiores, ¿okay? Que llegan hasta la tráquea, que está aquí, los anillos que están aquí, la laringe y la tráquea, posteriormente los bronquios, que ya entran al parénquima pulmonar, los rosaditos son los pulmones, y finalmente los bronquiolos o los bronquios se van dividiendo igual que se divide el tronco de un árbol, y todo ello incluye el aparato respiratorio, que es un aparato más complejo. La última unidad del aparato respiratorio es el alvéolo pulmonar, que son estos racimos que se ven aquí, donde se produce el intercambio de gas y donde además del intercambio de gas hay una extensa red de capilares arteriales y venosos que permiten que el oxígeno que entra a través de los pulmones entre a nuestro organismo a través de estos capilares. Es uno de los sistemas más complejos que tenemos, pero lo más importante es que nosotros hablamos de infecciones respiratorias superiores e infecciones respiratorias inferiores, porque la clasificación de ellas nos permite entender cómo se trata y entender mucho mejor el tema. Por lo tanto, vamos con la primer concepto, que tiene que ver con la definición, y la definición de una infección respiratoria es la colonización o la infección del tracto respiratorio en cualquier parte de esa extensa maraña que es desde la nariz hasta nuestros últimos bronquios, la presencia de bacterias, virus, hongos o parásitos que produzcan infección. O es un agente vivo que llega a ese sitio y empieza a producir síntomas. Digo que es extenso porque la mayoría de las veces, sobre todo cuando hablamos de las infecciones respiratorias altas, ya les expliqué todo lo que es la parte superior de la vía respiratoria, es decir, la fosa nasal, inclusive la boca, la laringe y la primera parte de la tráquea, es lo que nosotros llamamos las vías aéreas respiratorias superiores. ¿Por qué es importante discriminarlas en respiratorias altas y bajas? Porque el 90% de las infecciones respiratorias altas son de origen viral y no requieren antibióticos. Es muy importante que fijen ese concepto, porque no utilizamos antibióticos en cuadros virales gripales. Esos cuadros son autolimitados, mejoran solos. Solamente indicamos antibióticos en infecciones respiratorias altas que tienen definiciones específicas. Por ejemplo, amigdalitis por bacteria, sinusitis bacteriana, infecciones de la lengua o de las amígdalas o las vías aéreas respiratorias específicas, pero tienen que tener un diagnóstico hecho por un médico. Es decir, no debemos automedicarnos porque tengo dolor de garganta. La mayoría de las veces los dolores de garganta son pasajeros, son producidos por virus, y solamente cuando su médico o su facultativo detecta que tiene una infección producida por bacterias es el momento de utilizar antibióticos. A diferencia de las infecciones respiratorias bajas, desde los bronquios hacia abajo,
ya el porcentaje de infecciones bacterianas empieza a aumentar un poco y se calcula que un 20-25% de las infecciones respiratorias bajas son producidas por bacterias que requieren el uso de antibióticos. Entonces, el requerimiento de utilización de antibióticos es mucho más importante en las infecciones respiratorias bajas que en las altas. A pesar de que es muy frecuente la infección respiratoria en general, solamente recuperamos utilizando protocolos intensivos de detección de bacterias, por ejemplo, tomas de muestra de expectoración del esputo que llevamos nosotros, prueba de sangre o pruebas específicas para detectar los agentes que están infectando la vía respiratoria superior. A pesar de que hagamos un protocolo intensivo para detectar esas bacterias, menos del 10% de las veces identificamos claramente al agente causal. Es decir, cuando comparamos con infecciones urinarias, por ejemplo, que cuando tiene síntomas, el porcentaje de tener un cultivo de orina es muy alto, supera el 70%. En el caso de las infecciones respiratorias es todo lo contrario. La mayoría de las veces no podemos identificar a través de un método objetivo el agente causal. Por lo cual, la mayoría de las veces que indicamos antibióticos los médicos estamos pensando en tipos de bacterias a pesar de que no la podamos demostrar por el cultivo. Cuando el cultivo nos dice qué bacteria es mucho más fácil la indicación del antibiótico. Ya hablamos de cuán frecuente es esto. Es la primera causa de consulta en la mayoría de los países del mundo, pero la afectación por edades no es simétrica. Es decir, los niños pequeños tienen una alta tasa de infecciones respiratorias superiores, va disminuyendo a medida que van madurando. En el adulto jóvenes empiezan a ser bajas y vuelven a aumentar de nuevo en la quinta a sexta década de la vida. Es decir, la mayoría de las personas que tienen infecciones respiratorias son temprano en la vida, es decir, los niños menores de 1 año y los pacientes mayores de 65 años, pero característicamente las bacterias que afectan a los niños son una y a los mayores son otra. Y es muy importante que su médico tenga una idea clara de qué bacteria está tratando, porque con tantos antibióticos que hay, debemos tratar de ser asertivos en la indicación del antibiótico. Es decir, primera moraleja, no todos los antibióticos sirven para todo, no los antibióticos que se usan en niños se utilizan en adultos mayores, porque cada uno de ellos tiene microorganismos que les son innatos y que tienen que ver con la edad. Una de las preguntas que la mayoría de la gente se hace y nos hace es cómo llegan las bacterias al tracto respiratorio. Bueno, pueden llegar por varias vías. La primera de ellas es a través de contacto directo, es decir, como pasa con el COVID, por ejemplo, como pasa con otros virus, estoy en contacto y a través de las gotitas de saliva o a través de compartir el mismo aire que respiramos, una persona que tiene un virus puede transmitírmelo a mí. La gran mayoría de las infecciones virales no sabemos qué agente lo produce porque no tenemos capacidad de detectarlo ni en Venezuela y en casi ninguna parte del mundo. Es muy poco lo que recuperamos de los virus respiratorios, pero se transmiten por esa vía. Otra de las formas como pueden llegar es a través de los vasos sanguíneos, a través de la sangre, puede llegar a través de los ganglios linfáticos también, o puede producirse como una exacerbación de bacterias que viven en nuestro propio tracto respiratorio y por razones que nosotros no comprendemos por qué en determinado momento empiezan a crecer progresivamente, pueden producir una infección de las bacterias que forman parte de nuestra propia biomasa. Todos estos mecanismos se pueden producirse y pueden infectar en determinado momento. No necesariamente, y es una pregunta frecuente, me dicen, bueno, pero esta infección me la pegó fulano y tal. Para nosotros no es tan fácil identificar, sobre todo las infecciones bacterianas, quién se lo pegó a quién. Entonces es importante que tengamos. ¿Cuáles son los síntomas de las infecciones respiratorias? Cuando es infección respiratoria superior, estamos hablando de que lo que hay infección es en esta zona, hay moco que sale de la nariz, hay inflamación de la mucosa, que es la piel o la capa de tejido que está por dentro de nuestras vías respiratorias. Por eso la gente llama que está fañoso, que no puedo respirar bien, que tengo tos, que tengo malestar para tragar, que tengo dolor para tragar o dolor de garganta, o que tengo lesiones que se me pueden ver en la cavidad oral. Eso es en cuanto a infección respiratoria superior. Infección respiratoria inferior habitualmente cursa con tos, cursa con dificultad para respirar, puede haber alteraciones en la respiración, puede haber dificultad respiratoria o disnea, y es uno de los elementos que permite diferenciar infecciones respiratorias del tracto superior del tracto inferior. Se asocian habitualmente estas infecciones a fiebre,
malestar del cuerpo, dolor de cabeza y algunos síntomas anexos a los cuadros infecciosos. ¿Cómo logramos discernir un cuadro de una infección respiratoria producida por un virus, de una infección por bacterias que sí requiere antibióticos? Bueno, para eso utilizamos una regla general que es la regla de 72 horas. La mayoría de los fenómenos virales que no requieren antibióticos, al tercer o cuarto día ya usted se siente mejor que el primero y el segundo día. Es decir, usted tiene una tasa de empeoramiento los primeros 2 días, tercer día empieza a sentirse mejor y adelante empieza a mejorar. Ese paciente muy probablemente tiene una infección respiratoria por un virus, no requiere antibióticos, sino medidas generales, medidas sintomáticas para evitar la congestión nasal, acetaminofén o ibuprofén para el malestar, y ese cuadro es autolimitado. Si usted al cuarto día está peor que el día 2 o que el día 3, probablemente debe ir al médico para que su médico lo examine. Es difícil hacer un diagnóstico por teléfono o por WhatsApp, para que su médico lo examine y determine qué tipo de infección tiene, porque si usted tiene una infección de una rhinosinusitis o tiene una amigdalitis o tiene una bronquitis o tiene una neumonía, que son los diferentes cuadros clínicos del propio cuadro respiratorio, va a requerir un enfoque terapéutico diferente, ¿ok? En el caso de, por ejemplo, los cuadros de infección respiratoria superior, la mayoría de las veces se tratan ambulatoriamente, no requieren hospitalización, solo en muy contados casos. Los cuadros amigdalares o de las infecciones respiratorias superior, pero que tienen que ver con la cavidad oral, dependiendo del grado de severidad, pueden requerir tratamientos tomados o tratamientos inyectados. Hay que vigilar que la persona no se le obstruya la vía aérea. Y los cuadros respiratorios bajos, bronquitis y neumonía, hoy en día con los antibióticos disponibles, buena parte de ellos se pueden manejar ambulatoriamente, pero hay un grupo de pacientes que debemos manejar hospitalizados. Voy a hablar de cuáles son esos pacientes que deben manejarse hospitalizados y qué otras condiciones prevén que el paciente vaya a tener o pueda tener un desenlace. Neumonía, que es una de las capítulos dentro de la infección respiratoria, tiene una mortalidad que está dependiendo del grupo de edad, oscila entre 5 a 10%. Es decir, no es una enfermedad banal. A medida que aumenta la edad, el riesgo de muerte por neumonía va aumentando progresivamente, por lo tanto es una enfermedad que debemos tratar, debemos tener pendiente y debemos vigilar. ¿Cuáles son los microorganismos más frecuentes? La mayoría de las infecciones respiratorias en los adultos y adultos jóvenes y en los niños, estamos hablando de un grupo de bacterias que llamamos los cocos gram positivos, donde están estreptococo, donde está el neumococo, y la mayoría de las infecciones están producidas por este grupo de bacterias que llamamos coco gram positivo. A medida que aumenta la edad, empezamos a entrar en otro grupo de bacterias donde está Haemophilus influenza, que es un cocobacilo gran negativo, y algunas otras enfermedades asociadas a la edad, donde hay otro grupo de bacterias ya un poco más un poco diferentes a lo que tienen los adultos jóvenes, pero donde sigue estando el neumococo como actor principal, pero se suma estafilococo, se pueden sumar otra serie de bacterias que debemos identificar. Como ustedes pueden imaginar hasta ese momento, con esta paleta o parranda de bacterias diferentes, utilizar un antibiótico único para todas las bacterias luce como algo no adecuado, por lo cual es importantísimo que su médico haga una evaluación de cuál es el germen más probable que usted tiene y en función de eso se indican los antibióticos. ¿Cuáles son esos factores que predicen que una persona con una infección respiratoria puede ir mal? Es decir, que debemos estar más pendientes. El primero de ellos es la edad. Por encima de los 65 años, la tasa de complicaciones empieza a aumentar muy rápidamente. Entonces, las personas mayores de 65 años deben estar muy pendientes de las infecciones respiratorias. La asociación de infección respiratoria a otras enfermedades pulmonares, por ejemplo, tiene asma, es un paciente asmático, los pacientes asmáticos les va peor, los pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica o EBOC o enfisema o bronquitis crónica, que es una enfermedad pulmonar crónica asociada al tabaquismo, al uso de tabaco prolongado, son pacientes que tienen un riesgo muy alto de complicaciones y que tienen un riesgo de bacterias particulares que debe ser aproximadamente debe ser aproximada terapéuticamente por su médico. La mortalidad en los pacientes que tienen enfermedad de mayores de 65 años aumenta casi el 30% por cada década de la vida. Es decir,
el riesgo de muerte y enfermedad severa aumenta de manera muy importante progresivamente. Algunas otras condiciones de estilo de vida que nos llaman la atención: los pacientes que fuman tienen peor evolución de la infección respiratoria. Los pacientes que tienen enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca o arritmia tienen una peor evolución, y estos pacientes deben ser evaluados de manera presencial por un médico capacitado que pueda definir el riesgo de esta enfermedad. Utilizamos los médicos una serie de escalas que nos permiten saber en el contexto del paciente actualmente, en base a su hallazgo clínico, en base a sus síntomas, en base a su edad, en base a sus condiciones comórbidas del examen físico, cuál es el riesgo de complicaciones de una manera muy asertiva. Hay diferentes escalas que utilizamos los médicos para saber si ese paciente debe estar hospitalizado o puede manejarse en su casa. ¿Cuáles son los signos o síntomas preocupantes que usted puede identificar tempranamente que lo deben tener para infección respiratoria? El primero de ellos es la aparición de dificultad respiratoria progresiva. Es decir, si yo empiezo a darme cuenta que caminar para el baño me cuesta, que subir una escalera me cuesta, que no puedo controlar la fiebre después de 2 o 3 días, que tengo manifestaciones en diversas zonas asociadas, que tengo la tensión baja, o que tengo arritmia, o que tengo dificultad importante para respirar, o que tengo dolor de cabeza persistente que no se me quita, toda esta aparición de síntomas asociados en una forma muy severa debe requerir para nosotros la consulta de un médico. No es recomendable automedicarse con antibióticos. Soy reiterativo con este tema porque es algo que hemos visto durante diversos programas, porque debemos guardar los antibióticos para el momento que realmente son necesarios y que el médico indique el uso del antibiótico adecuado. ¿Cuál es el protocolo de estudio de una infección respiratoria desde común hasta complicada? Habitualmente hacemos exámenes de sangre para monitorear cómo están los glóbulos blancos. Utilizamos algunos otros parámetros asociados de infección, como son la proteína C reactiva o la velocidad de sedimentación globular. Y el segundo componente son los estudios de imágenes. Podemos utilizar placa de tórax, podemos utilizar tomografías modernamente y podemos utilizar algunas pruebas de despistaje virológico o bacteriológico. En algunos casos podemos utilizar algunos protocolos de identificación de algunos virus, como por ejemplo el virus de influenza, de virus de parainfluenza. Tomamos muestras de expectoración cuando la persona tiene expectoración, pero algunas veces cuando no tiene no podemos tomar muestras. Y en algún porcentaje de pacientes, sobre todo pacientes que manejamos hospitalizados, tomamos muestras de cultivo de sangre, porque hasta un 10% de las neumonías pueden cursar con una bacteria en sangre, y esto de alguna manera implica un grado más importante de severidad. La indicación de cada uno de los estudios tiene un timing específico, es decir, no tiene sentido apenas tengo 8 horas con el primer episodio de fiebre empezar a hacer exámenes. Habitualmente dejamos que aparezcan un par de síntomas más o un par de días con manejo sintomático, y posteriormente viene una secuencia de exámenes que su médico debe recomendar. Hoy en día, que debemos ahorrar el dinero, es preferible que usted consulte al médico y su médico le diga qué exámenes hacerse y no salir a hacer exámenes porque la vecina se lo recomendó, porque algunas veces o no es hecho en el momento adecuado, o no es hecho en el lugar adecuado, o no es hecho apuntando a la enfermedad adecuada, y usted puede terminar perdiendo su dinero. Una de las preguntas que en general nos hacen es cómo puedo prevenir las infecciones respiratorias, dado que es un fenómeno frecuente en algunas personas, inclusive es reiterativo, y la verdad, no hay una forma terapéutica, no hay un medicamento que nos permita prevenir las infecciones respiratorias. No existe en el mundo. Se han probado muchas cosas, desde vitamina C hasta algunos fármacos, y la mejor forma de prevenir una infección respiratoria es tener una dieta sana, hacer ejercicio, evitar el cigarro. Es muy importante para prevenir infecciones respiratorias, y en el momento en que empiecen los síntomas y tengan las claves que le dijimos, la clave de las 72 horas, la clave de los síntomas precoces para acudir al médico, usted acuda a algún médico. Le quiero recalcar que quizás durante la epidemia de COVID nos hemos familiarizado con algunos de estos términos, y sigue siendo importante el descarte de COVID en nuestros medios, porque por la transmisibilidad de la enfermedad de COVID siempre es muy importante descartar, o sea que no se
moleste o no le extrañe que su médico, antes de examinarlo, le pida que se haga una prueba de COVID, antígeno o PCR, para descartar primero COVID, porque es algo que, debido a lo que hemos estado pasando, siempre debemos descartar. Yo voy a terminar con una anécdota histórica que apareció en los años 80. Yo estaba recién empezando a estudiar medicina, que era la enfermedad de los legionarios, un poco para darle contexto de las cosas nuevas que pueden venir pasando, como está pasando con el COVID. Hubo una convención de excombatientes en la ciudad de Filadelfia y pocos días después de que se acabó la convención, vinieron de todas partes de los Estados Unidos a Filadelfia, empezaron a aparecer una neumonía particularmente severa. Empiezan a estudiar, el Centro de Enfermedades Transmisibles empieza a estudiar los casos y encuentra como elemento común que habían estado en la Convención de Filadelfia y por eso a ese evento en la historia se le conoció como la enfermedad de los legionarios. Posteriormente se dieron cuenta que tenían algunas cosas comunes, habían ido a algunos hoteles en particular, habían ido a unas conferencias en particular y para hacerles un cuento muy largo, muy corto, a raíz de eso se identificó una nueva bacteria en la paleta de bacterias que hay en la humanidad que se llama hoy en día la Legionella pneumófila. Legionella viene en honor a la enfermedad de los legionarios y se encontró que era una bacteria que estaba muy asociada al poco mantenimiento de los aires acondicionados. Hoy en día hemos visto cada vez vemos casos de Legionella en diferentes partes del mundo, también en Venezuela, muchos de ellos asociados a utilización de jacuzzis, aires acondicionados en mal funcionamiento o con poco mantenimiento preventivo. Habitualmente se producen brotes. Cuando ves un caso de Legionella, ves 2 o 3 o 4 casos de Legionella porque se transmite por vía respiratoria y esto es una enfermedad que hoy en día conocemos, tiene tratamiento, hay antibióticos que utilizamos con la Legionella y lo podemos identificar y podemos diagnosticarla si hacemos las pruebas necesarias. Una enfermedad, una neumonía severa con una tasa de mortalidad que está entre el 10 al 15%, en los pacientes, sobre todo en pacientes de edad, y empeora en pacientes que tienen otras condiciones pulmonares asociadas. Esto para darles una nota histórica y que estamos aprendiendo sobre infecciones respiratorias. El COVID nos lo ha enseñado estos últimos años y es algo que no ha cambiado. Con esto, amigos, ya vamos terminando y solamente recordarles nuestras señas a través de Mundo UR, @JulioCastroM, en Twitter, en Instagram y también a través de nuestro podcast Parte Médico. Que le den a la manito, si les parece bien, lo pueden compartir con la flecha que va hacia la izquierda, pueden hacernos preguntas en el chat en vivo que está abajo y compártanlo si es de su placer y si les parece que es importante. Seguro que tienen algún amigo que tiene preguntas sobre infecciones respiratorias. Nuestra idea es que ustedes tengan todos estos contenidos guindados y lo puedan ver en su teléfono en el momento que les sea necesario y les sea de ayuda antes de acudir a su médico. Se les quiere mucho, nos vemos la semana que viene y mantengan el cuidado y prevengan las infecciones respiratorias. Nos vemos, hasta luego.